Bueno, ¿cómo están? Que hace mucho que no los veía, pensaban que se habían librado de mí, pero no es así. Los felicito por el parcial porque no lo había hecho antes, les fue muy bien. Y bueno, a los que les fue muy bien, no bajen los brazos, porque a veces el exceso de confianza puede ser traicionero. Hay que mantener la guardia en alto. Y a los que no les fue tan bien, bueno, tienen la oportunidad en el segundo parcial de acomodar las cosas, sobre todo considerando que el segundo parcial es como una especie de examen encubierto, porque va todo el programa y hay que tener seis, incluso es más difícil que el examen, incluso, porque la facultad tiene eso, la facultad o la universidad tiene eso de la aprobación con el 3 que es bastante raro, la verdad, en los exámenes y que los perjudica en realidad en vez de, porque la mayoría de los profesores terminan aprobando con 3 pero como una especie de 6 encubierto y después en la escolaridad ustedes, si ven una aprobación con 3 el que mira de afuera es 3 no es 6. Pero bueno, este, hoy les va a dar Mariana clases, Mariana Rolón, que ya les ha dado, y en la siguiente reengancho yo, así que adelante, Mariana. Bueno, gracias, buen día para todos. ¿Me escuchan bien? Se Buenos escucha días, perfecto. Sí, escuchamos. Yo escucho Sí. bien. Bueno, el tema que vamos a dar en la clase de hoy tiene vinculación con lo que veníamos dando con Silvina en las clases anteriores, y es regímenes especiales respecto del hecho de la cosa, ¿sí? Con Silvina veíamos la clase pasada y la clase anterior el régimen general de la responsabilidad por hecho de las cosas establecido en el artículo 1324, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es que el sistema normativo, el Código Civil, establece para determinados casos, para determinadas cosas especiales, un régimen especial, ¿sí? Precisamente teniendo en cuenta esas particularidades que tiene la cosa, ¿sí? Y nunca perdiendo de vista de que no se trata de regímenes que estén totalmente desligados del artículo 1324, sino que es aplicación de ese artículo, ¿sí? Sí, simplemente lo que hace el Código Civil es que, tratándose de esas cosas especiales, le otorga una regulación diferente. Ahora, ¿cuáles son estos regímenes? No sé si ustedes saben o recuerdan alguna de estas especificidades de determinadas cosas que tienen un régimen específico. Puede ser los hechos de animales feroces. Ese es uno, por ejemplo, ¿sí? Analía, El de los animales feroces y las cosas caídas que caen o son arrojadas desde un edificio. bien. Nos está faltando uno nomás. El, el del clima, profe, que puede ser vientos, tormentas y No, no, eso es verdad. siniestros así naturales. No, eso está vinculado a lo que son las causas extrañas no imputables, ¿sí? Eso no tiene que ver con una cosa en sí, sino con una eximente de responsabilidad, ¿sí? El Código Civil lo que establece son básicamente tres regímenes específicos, ¿sí? Que son más o menos lo que decían los compañeros. A ver, Mier, tiene la mano levantada. Los que son producidos por la ruina de un edificio. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, recapitulando un poco lo que decían los compañeros, el Código Civil establece estos tres regímenes que serían el régimen de animales feroces y no feroces, que está establecido en el artículo 1328, 1329 y 1329.1, el régimen de los daños producidos por la ruina del edificio, que está regulado en el artículo 1327, y el régimen establecido para las cosas que caen o se arrojan desde un edificio, que está establecida en el artículo 1330.
Como veníamos diciendo, y es importante remarcarlo, estos regímenes están en constante conexión con el artículo 1324, ¿sí? No solo por lo que decíamos de que no implican una derogación expresa del artículo 1324, sino en aquellas especificidades respecto de su regulación, sino porque para el caso de que la cosa no sea ninguna de estas que estamos analizando, el régimen que se va a aplicar es el del 1324, ¿sí? Entonces es el 1324 como régimen general que es aplicable a estos regímenes específicos en aquellas circunstancias o en aquellos aspectos en los cuales no tienen una regulación especial, y el 1324 como una norma de conexión, esto es, si no está abarcado por ninguno de estos regímenes especiales, se aplica el 1324. ¿Sí? Entonces se aplican estos regímenes específicos siempre que, o sea, las derogaciones específicas de estos regímenes, y en caso de que no se den derogaciones específicas, se aplica el 1324. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, Maren. Profe, ¿podría repetir los números de los artículos Sí, del ahora régimen? los vamos Ah, a ingresar en el análisis puntual, pero el régimen de bien, animales bien. feroces y no feroces es el 1328, 1329 y 1329.1. El régimen de la ruina de los edificios es el 1327 y el régimen de la cosa que cae o se arroja del edificio es el 1330. Bueno, ahora Gracias. ingresando, de nada. Ahora ingresando puntualmente en lo que refiere al régimen de responsabilidad de animales feroces y no feroces, ¿sí? Como ya indicamos, este tipo de responsabilidad eh, plantea un régimen con características específicas diferentes de respecto del artículo 1324, ¿sí? Y como recién dijimos, está regulado en los artículos 1328, 1329 y 1329.1. ¿Sí? Ahora, este régimen se plantea como un régimen dual, o sea, tenemos por un lado la regulación de los animales feroces y por otro lado la regulación de los animales no feroces. Sí, Analía. Sí, que en estos, a ver si estoy en lo cierto, porque me pareció medio entreverado que estuve leyendo, el factor de atribución en los animales no feroces es subjetivo y en los animales feroces es objetivo, ¿no? Porque se toma el factor riesgo en los feroces y en los animales no feroces se ve la conducta del que tiene la guarda de ellos. Entonces se dan esas dos situaciones. ¿Puede ser? Sí, es el final del cuento. Te adelantaste el final del cuento, pero Ya lo habíamos dado, en verdad. Ya en varias ocasiones Hugo lo ha mencionado como ejemplo. sí, bueno, pero vamos un poco a desmenuzar cómo llegamos a esa conclusión. Lo vimos bien en los artículos. No, no lo habíamos visto. Digo, lo vimos el ejemplo, yo ahora te lo dije porque lo estuve leyendo, pero, o sea, cómo se llega ahí, no lo vimos. Ta. Bien, entonces, como decía, se plantea un régimen dual entre animales feroces y no feroces. Entonces, la diferenciación entre un régimen y otro, entre esta, como venía diciendo Analía, ¿ustedes me ven bien y me escuchan bien? Está Yo saliendo como escucho muy bien. entrecortado, así como entrecortado en cámara lenta. Ay, no sé qué hacer con el internet porque tampoco tengo. A ver.
Bueno, cualquier cosa me conecto desde el celular, pero me avisan, porque yo sí me veo cortada, pero si me van siguiendo más o menos, si no, Ahora también bien, ahora conectando desde bien. el celular. La voz sale bien, la imagen puede salir tipo, pero mientras escuchemos la La voz, imagen es lo de menos, que no me vean no pasa nada. Bueno, entonces si me escuchan bien, seguimos. Y como la diferenciación en cuestión entre un régimen y otro está dado entre si estamos entre un animal feroz o no feroz, yo el planteo para la clase lo hago a la inversa de de cómo viene el orden del código. O sea, yo en vez de comenzar por el régimen de los animales no feroces, voy a empezar por el de los feroces. ¿Por qué? Porque nosotros descartando que se trata de un animal feroz, va al régimen del animal no feroz. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? ¿Cuándo estamos ante un animal feroz? ¿Sí? Patricia. En esto que estamos hablando de riesgo y no de garantía, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de, porque si estamos hablando de que es un factor de atribución objetivo, estos numerales previstos, yo me pregunto si estamos hablando del riesgo y no de garantía, porque se hace la diferenciación entre feroces y no feroces, es qué tan potencialmente dañoso podría ser, ¿no? Sí. Igual eso estamos como le decía un poco a Analía, estamos como unos pasos bastante adelante digamos, del planteo en sí, porque una vez que realicemos el planteo, capaz que podemos ver bien esto que vos decías, Patricia, bueno, ¿es el riesgo o es la garantía? Pero primero diferenciar bien los regímenes, porque además, para tener bien en claro el régimen del animal feroz y del no feroz, y para poder tener esa diferenciación que vos hacías recién, si es el riesgo o es la garantía. ¿Sí? Bien, entonces para poder determinar si nos encontramos ante un animal, ¿me siguen hasta acá? ¿O me explico hasta acá? ¿Vamos Sí, bien? sí. ¿Sí? Sí, profe. Para poder determinar si estamos ante un animal feroz, tenemos que ir a lo que mueve uno, ¿sí? Que el artículo 1329.1 establece. A los efectos del artículo anterior, o sea, los efectos de los animales salvajes o feroces, se consideran animales salvajes o feroces los que no son ordinariamente domesticables o son peligrosos para los seres humanos, por su agresividad, costumbre, tamaño o fuerza, tales como grandes felinos, paquidermos, osos, cocodrilos, ofidios, ofidios venenosos y boas, primates grandes y medianos, lobos, gatos monteses, jabalíes y otros. No exime de esta clasificación el hecho de que el animal haya sido criado por seres humanos y en régimen de domesticidad. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es que el fundamento de esta calificación como feroces está dado por la noción de peligrosidad. ¿Sí? Una Mariana, noción. Sí. te hago una interrupción. Estoy mandando a sala de espera a los que no tienen cámara encendida, ahora los volví a ingresar y siguen con la cámara apagada. La segunda vez que los mande ya no ingresan de nuevo. Adelante, gracias. No, de nada. La noción de domesticidad, perdón, de peligrosidad, en cierto punto relativa. ¿Pero por qué? Porque no solo refiere a los animales peligrosos en sí, sino que también refiere a aquellos que, o sea, como vemos el artículo dice, los que no son ordinariamente domesticables o que son peligrosos. ¿Sí? Bien, otra cosa a decir respecto de este artículo, a ver, o le pregunto a ustedes, que los animales estos que se establecen acá y de acuerdo a lo que venimos diciendo, es esta enunciación o sí, bien digo, esta enunciación o este listado de animales, ¿es a título enunciativo
o es tasativo? O sea, ¿son solo estos animales o pueden ser otros que se establezcan como feroces? Sí, Carlos, es el que tengo primero. Yo pienso que esta enumeración es a vía de ejemplo, ¿verdad? Porque pueden haber otros animales. Incluso podría haber algunos animales que no se consideran entre los animales no feroces que pueden llegar a ser feroces. Por ejemplo, un perro que haya sido criado, que haya vivido a campo como un perro salvaje, puede llegar a ser considerado. Eso es una pregunta en realidad. Y acá, en verdad, vas a estar al caso a caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, en verdad, el artículo tiene como dos partes, ¿sí? Por un lado tiene aquellos que en sí son peligrosos, ¿sí? Que dice aquellos que ordinariamente no son domesticables o que son peligrosos para los seres humanos por su agresividad, costumbre, tamaño, fuerza, ¿sí? Entonces vos vas a estar al caso a caso. No hay, como antes, estaba establecido un criterio, antes de la ley 16.088 había establecido un criterio, una pauta dogmática donde se establecía que los animales, por ejemplo, que eran para utilidad, para la guarda de un predio, ¿sí? O un servicio de un predio, o sea, por ejemplo, el ejemplo que vos dabas de los animales de cuidado, ¿sí? Del predio, en ese caso se entendía que no eran feroces, ¿sí? Pero sin embargo esa pauta dogmática fue derogada a partir de la ley 16.088, entonces vas a tener que estar al caso a caso y la determinación de peligrosidad en sí del animal. Aunque los casos que yo he visto, que no son muchos, pero los que he relevado, no sé en caso en sí de que sean salvajes, digamos, ¿no? Pero sí en casos de domesticidad, los perros, por más peligrosidad que sea, porque muchas veces se trataba de perros pitbull, ¿no? Que son los que más se han salido, sobre todo que se ve en la prensa y eso como muy peligrosos y como que han atacado a muchas personas. Igual los casos que yo he visto eh, de ataques de animales no se los considera como feroces en sí, pero eso vas a estar a la nota de, como dice el código, de su agresividad, de que por su costumbre, tamaño, fuerza, puedan ser considerados feroces. A ver, tengo manos levantadas todavía. Víctor. No, para mí es un artículo enunciativo, porque en una parte dice, por ejemplo, costumbre, tamaño, fuerza, y tales como felinos, grandes felinos, paquidermos, oso, tales. Esa palabra me parece que de ahí queda el artículo como enunciativo. Para mí, ¿no? Sí. Maximiliano. Para mí también es como decía Víctor, de que es enunciativo, no es taxativo. Porque dice los que no son ordinariamente domesticables y a su vez también habla del tales como. Si fuera taxativo diría, ponele que dijera los felinos, los tales, los osos, todo eso, pero tipo diría en específico. Tipo, Sí, para mí el tal es como, para mí te da la opción de eso, de agregar a la lista más opciones, sí, según el caso. además, si vemos, pues, el mismo artículo dice lo que no son ordinariamente domesticables o son peligrosos para los seres humanos, o sea, como que lo deja abierto a que pueda ampliarse la lista según estas características que establece el artículo. ¿Sí? Bueno, a ver, eso en cuanto a la definición de, a ver, Analía. Y creo que el otro detalle en el artículo, al final, de no eximir de animal feroz, si es un animal en realidad de los que están nombrados acá y uno lo domesticó. Eso no exime de que deje de ser un animal feroz.
Sí, los que ordinariamente se entienden, o sea, como feroces, o sea, aun cuando estén dentro de este listado, por ejemplo, y fueron criados, domesticados, o fueron desde, no sé, desde que nacieron fueron criados como mascotas, eso no le quita la nota de ferocidad, como bien decían antes. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Entonces Sí, vamos a Sí. de tener... hecho, Mariana, de hecho el caso de la reforma de este artículo es por una leona que tenía una persona ahí en el Prado, que la tenía media domesticada hasta que mordió aún. No me acuerdo si mordió o se le tiró arriba. Y ahí, bueno, todo el mundo puso el grito en el cielo, el Parlamento reformó el artículo, lo dejó peor de lo que estaba y esas cosas. Que en ese caso la había supuestamente domesticado, pero no dejaba de ser un animal salvaje. Claro. Bien, entonces esto es los animales feroces. ¿Cuándo estamos ante un animal feroz? Ahora, ¿quién es responsable? ¿No? ¿Quién y cuándo se es responsable por los daños acaecidos por un animal feroz? No olvidemos que el animal como cosa, ¿no? O sea, porque estamos en un régimen específico de hecho de las cosas, ¿sí? Para establecer el régimen del animal feroz está establecido en el artículo 1329 del Código. A ver, Valentina. Profe, usted ahora cuando Carlos le preguntó del tema del perro salvaje, yo también como que me generaba la misma duda y usted dijo caso a caso, pero acá en realidad el artículo te deja como abierto a que vos justifiques cuál es esa ferocidad que tiene ese animal. Claro, por eso yo decía que hay que ver, Porque en realidad un perro, si, por ejemplo, no sé, como han habido casos en la prensa que realmente hacen mucho daño a la persona, es como que sí entraría acá dentro de este artículo, ¿o no? pero por eso decía que hay que ver las notas de agresividad, la costumbre, el tamaño, la fuerza. Sí, ahí creo que en principio se va a aplicar el artículo del animal manso porque es un animal normalmente domesticable. Para apartarse del artículo y aplicar el animal salvaje feroz, ahí hay una carga argumentativa que va a tener que hacer el que propone que se subsuma en esa otra norma, que está difícil a veces porque a veces les cuesta como una zona de confort. Entonces el perro normalmente es un animal doméstico, entonces lo subsumen esa norma. Ahora, si ustedes quisieran demostrar y subsumirlo en la otra norma, yo no sé tanto por la agresividad del caso concreto, pero podría sí, si el perro tiene antecedentes de haber atacado, yo que sé, van y piden información en el Ministerio del Interior de las denuncias que hay y resulta que hay 10 denuncias contra el mismo propietario por el perro. Bueno, ahí capaz que la construcción del argumento de que es salvaje o feroz se les hace más fácil. Y otra cosa que no sabía si decirla al final o no, pero ya que estoy, es que eh, con el paradigma de los animales y de las cosas, Gamarra propone esta responsabilidad como una extensión por hecho de las cosas, pero ahí tengan en cuenta también que está regulado en norma específica, no remite al 1324, lo regula particularmente, y el paradigma hoy, más bien de considerar los animales como cosas, está más hacia considerarlos como sujetos de derecho. Entonces, lo que les quiero transmitir es que no tomen tan al pie de la letra como lo dice Gamarra, sino que más bien yo creo que hoy en día hay que despegarse de esa noción de animales como cosa, como semovientes. Los animales ahí están considerados como semovientes. Bueno, son bienes que se mueven, entonces son cosas, según el Código Civil. Pero ya, sobre todo porque hay una ley de maltrato animal y todo, o sea, no solo cambió el paradigma desde la teoría, sino que desde la normativa. Entonces, despegarse un poco del animal o cosa, del animal como cosa, incluso nosotros cuando damos los hechos dañosos decimos hecho de las cosas, hecho de animales. Ya lo planteamos como un hecho dañoso independiente. Si hubiera, bueno, algún vacío, se recurre al 1324, pero se recurre por analogía, no porque el 1324 lo regule directamente.
Eso, chau. Listo, no intervengo más, chau. Sí, incluso respecto del tema de la protección, de la ley de protección de animales, el tema de la responsabilidad de los sujetos también es distinta. Porque si nosotros leemos a Gabarra, el abandono, por ejemplo, vos podías abandonar, por ejemplo, un perro, se transformaba en res nullius, o sea, no era, el perro pasaba a ser de nadie, nadie tenía la guarda sobre ese, digo perro porque es lo más común, nadie tenía la guarda sobre ese perro y nadie, en definitiva, iba a ser convocado a responsabilidad respecto de ese animal. Sin embargo, con la ley de protección animal, el sujeto mantendría esa guarda, o sea, no se transformaría en res nullius, como se dice. O sea, en verdad vos tendrías responsabilidad respecto de los actos de ese animal. O sea, sí, hay que relativizar en varios aspectos el planteo de Gamarra. Sí, yo vengo con Gamarra porque en verdad lo clásico y en verdad lo que yo he visto por lo menos que se ha aplicado, pero que yo he visto tampoco he relevado mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? Pero Sí, tal, es, igual, o sea, ni siquiera yo creo que es necesario porque el planteo de Gamarra, porque en realidad hay un régimen específico ahí en el 1328 y 1329 y 29.1. Si me dijeras, bueno, no hay régimen previsto, pero hay un régimen específico previsto. Es cierto que el 1328 este, aplica la misma solución normativa, que es la presunción de culpa, entonces lleva una responsabilidad subjetiva agravada o objetiva atenuada, como la quieran ver, más sería una subjetiva agravada, pero bueno, tiene su regulación particular, no es necesario decir, bueno, esto es responsabilidad por hecho de las cosas. Pero bueno, eso, y como dice Mariana, cambia también después la regulación incluso. Pero bueno, está. Que quería como dejar esa nota para que no se quedaran con la idea así tan como, sí, tan arraigado. que no está ayornada, vamos a decir así. Sí. Tengo dos manos levantadas, Patricia y Analía. No me acuerdo ni qué había preguntado, perdón. Había preguntado algo, pero ya se me fue. Sí, nos fuimos. Analía. Sí, creo que la pregunta había sido quién es el responsable por este animal. Y ahí, ahora sí, tal cual como tú lo dijiste, había que ir paso a paso. La nota de de la peligrosidad que tú decías es lo que lleva a ese factor de riesgo, o sea, hace que el dueño, el que tenga la guarda de ese animal, tenga un factor de atribución objetivo. Y el responsable viene a ser, al ser este objetivo, viene a ser o el dueño, el que tiene la guarda del animal, o también se puede dar el caso si hubiera una transferencia de guarda y la tuviera el veterinario, por ejemplo. Ahí el responsable va a ser el veterinario. Por eso es que se llega a una responsabilidad objetiva. Si estoy en lo cierto, ¿no? Bien. Mier, tiene la mano levantada. ¿No? La bajó. No, no, era exactamente lo mismo que la compañera. Y ahora sí, Patricia, ¿volviste? ¿Te acordaste? Sí, era esa. No, me la recordó Analia. Eso, respecto al guardián de la cosa, en verdad el 1324 no aclara ni si es dueño ni si no es dueño, y ahí creo que es el 1328 que dice que el responsable es el guardián de la cosa y no necesariamente el propietario. Antes había Sí, como una teoría dualista respecto a lo que es el guardián de las cosas, que en verdad no sostenían que no se consideraba al guardián a quien tiene la cosa a su cuidado. O sea, pero no la usaba. Y en verdad esa teoría se rechazó y ahora la doctrina tiene como una visión más amplia respecto a eso. O sea que, o sea, el rol del guardián no depende de la cosa, de quien la utiliza, ¿no? Sino quien la tiene bajo su control, digamos. No sé si me expliqué más o menos.
Sí, se entendió. Bueno, a ver, tengo María Eugenia Costa. Tenés apagado el micrófono, María Eugenia. Te seguimos sin escuchar. Está muteada, o sea, yo lo veo en mi pantalla que aparece muteada. Bueno, desistió, pero tenemos a Antonio ahora. Antonio, Bien, profe, buen día. No, iba a hacer una acotación. Por ejemplo, hubieron casos, por ejemplo, que los fiscales han procesado a personas en la parte penal, ¿no? Porque bueno, han lesionado a otras personas con los animales domésticos. Por ejemplo, los perros de raza, ¿no? Los pitbull y algún otro más. Y bueno, y realmente, bueno, ahí va, yo creo de que del dictamen fiscal o la pericia también puede ser algo eso, profe. Por ejemplo, que para saber si es un animal feroz realmente, porque había un procesamiento, ¿no? De gente, de perros ahí que salieron y hasta mataron a gente, ¿no? sí, Pregunto ahí, ahí. ahí es un poco lo que veníamos hablando. No sé si capaz que vos te uniste hace un ratito a la clase, pero es un poco lo que veníamos hablando del esfuerzo argumentativo, lo que decía el profesor, que va a estar bastante bravo el poder convencer al juez de que se trata de un animal feroz en esos casos. Sin perjuicio de que uno lo podría establecer, como decís, bueno, una pericia, un estudio científico, diversos medios probatorios para hacerlo ingresar en este artículo. A ver, María Eugenia, ahora. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Tengo una duda con respecto a que hay muchas personas que tienen animales para criar vacas y esos, y que permiten que gente vaya a cazar jabalí, por ejemplo, porque matan esos animales. En caso de que uno de esos animales, de esos jabalí, eh, lastimen a una persona que los va a cazar, ¿quién sería responsable ahí? Porque el dueño del campo no tiene la guarda de ese animal salvaje y ha permitido que ingresen a su campo para matar jabalíes porque los consideran plaga. ¿Y por No qué el sé si me dueño del campo explico. no tendría la guarda? Y porque es un animal que no es de él, está en su campo y él no lo quiere, no lo tiene bajo su cuidado. No, No sé muy enredado. no No, es que sea. está bien el razonamiento. Si no, en realidad el dueño no tiene la guarda, porque la guarda lo tenés si lo domesticás. Por ejemplo, si lo domesticás, yo qué sé, lo agarrás, matás una jabalí que está con cría y te criás el chanchito jabalí pensando que es buenísimo, pero tiene unos colmillos y son instintivos. Ahí puede ser un caso de guarda, pero si está en el campo y es salvaje, no tiene la guarda. Ahí hay un riesgo, hay una asunción de riesgos, diría, del cazador. Este, Bueno, gracias. Analía. Yo también cuando escuché a María Eugenia digo, ay, no se me había ocurrido, pero por las características de nuestro territorio, esos animales un día pueden estar en el predio de un propietario y otro día pueden estar en el del otro. Entonces, como que por ese lado me parece que no sería No eran justo, propiedad capaz. ni estaban bajo el control de. Ahora vamos a ir un poco igual a la noción, repasar lo que es la noción de Claro, guarda civil. ni tampoco se sirven de ellos. ¿Cómo? Ni tampoco está la nota de que ellos se sirvan, o sea, el propietario se sirva de ese animal. Entonces, como que capaz que por ahí vendría el argumento para no tener la guarda, no ser responsable.
Bueno, ¿les tiro un caso complejo? Está, pero no. Seguí, Mariana, si no nos vamos. Si no nos vamos de tema. Seguí nomás porque si no la voy a complicar mucho. Ah, queremos caso complejo. No, que siga nomás, Mariana, si no, estoy como interrumpiendo la clase mucho. Dale, Mariana, adelante. 5 minutos antes del final, los casos complejos. Bueno, seguimos entonces. Vamos al 1329, ¿sí? El 1329 dice, el daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, ¿sí? Sea o no su propietario, aunque no le hubiera sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiera soltado sin su culpa. Hasta acá vamos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. Bueno, ¿quién es el responsable? Que tenga la guarda. O sea, el que tenga ese poder de gobierno y control sobre el animal. Que como veníamos diciendo con el ejemplo de María Eugenia, como decía el profesor, no lo tendrían en el caso que planteaba María Eugenia. Ahora, nos detenemos en la parte final de este inciso que dice, aunque no le hubiera sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiera soltado sin su culpa. O sea, nótese la gravedad, ahí es donde vemos, bueno, ¿por qué yo lo querría hacer ingresar en este artículo? ¿Por qué yo querría hacerlo ingresar en esta regulación del animal feroz? Por el peso que tiene este tipo de responsabilidad, porque no solo se trata de una responsabilidad objetiva, sino que, como dice el profesor Mariño en el código anotado, se trata de una responsabilidad objetiva absoluta. O sea, el sujeto no se va a poder exonerar por ninguna causa. ¿Sí? Y después el artículo sigue y dice, lo dispuesto precedentemente no será aplicable a las autoridades y funcionarios de los parques o jardines zoológicos estatales o municipales, respecto de los cuales regirá lo establecido en el artículo anterior. La misma regla se aplicará a los propietarios de parques o jardines zoológicos privados, guardianes de los mismos y dependientes encargados de la guarda de estos. ¿Sí? O sea, básicamente lo que quiere... Sí, Analia. En esto, ahora que tú estabas leyendo, claro, capaz que acá también se podría dar el tema del cambio que se ha dado en la sociedad, porque por ejemplo, o como que la norma quede un poco atrasada, porque los zoológicos ahora ya no están permitidos, ¿no? Viste que los animales de este porte así salvajes ya no se pueden tener en jaulas, entonces como que eso también quedó añejo. Sí, sí, sería más que nada por el tema de los parques, porque eso de parques y que estén como en un régimen de semi-libertad, por decirlo de alguna manera, o sería más para esos casos, ¿sí? No sé, como el Parque Taliche, que es el que se me viene a la mente. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir este inciso? Que para estos supuestos, para este tipo de autoridades y funcionarios, lo que se va a aplicar es el régimen de los animales no feroces. ¿Sí? Bien. Profe, ¿por qué se le baja la responsabilidad en esos casos? La ratio de leyes no la sé, pero básicamente, no, es una cuestión de... ¿Pero por qué dicen que se le baja al zoológico? Ah, ¿Será Claro, porque se supone que tienen un nivel de experticia con esos animales? porque por No sé, ejemplo en que es Durazno, normal. lo que decía Analía, hay todavía tigres y osos y eso, y el cuidador, los cachorritos, por ejemplo, se los llevaba para la casa y andaba en el barrio, ¿entendés? Entonces digo, ¿por qué se le bajaría esa responsabilidad de decir como a los otros? Pero está. y eso, imagínese una discusión parlamentaria, esto fue en el caso de la leona, porque tienen animales y muerden, pueden morder, y mire si come un niño y no sé qué cosa, entonces queremos la cabeza de los que tienen los animales salvajes. Está. Responsabilidad objetiva agravada, no se puede exonerar, que ya estaba, ¿no? No agregó nada.
Y allá otro, pero, o sea, sí, pero y los que están en los trabajadores que están en el zoológico y el Estado no puede responder por estas cosas, una discusión de ese tipo y termina en esto. Mm. Bueno, vamos al régimen del animal no feroz. El régimen del animal no feroz está establecido, como decíamos, en el artículo 1328. ¿Sí? El artículo 13, vamos a la lectura del 1328, no sé si alguno me da una mano con la lectura del 1328. Yo, profe. Yo lo leo, si quiero. O Cualquiera. compañero. Es el Dale, dueño de un compañero. El dueño de un animal es responsable del daño que éste cause aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal. Lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el dueño provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de que no le dio conocimiento. Bien. Y bueno, ¿y quiénes son los responsables acá? El guardián del animal. Bueno, sí, pero el artículo ¿qué dice? ¿Analía? El dueño. Viene a ser el que lo tenga en ese momento y después tiene, por ejemplo, el responsable es el guardián, que pudiera ser no el dueño. Sí, o sea, el artículo básicamente refiere al dueño y al que se sirva del animal ajeno, ¿sí? Y esto, en una discusión ya antigua, se puede decir, llevaba a establecer dos posiciones básicamente respecto de si acá lo que se está hablando es del concepto de guarda general o se establece otro tipo de atribución, ¿sí? Entonces, hay quienes establecieron que se establecía otro tipo de atribución porque refería específicamente al dueño y al que se sirve de la cosa, entonces dejaría por fuera a quien la tiene a su cuidado pero no se sirve de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, el que transporta un animal, un veterinario. Entonces dice, bueno, en verdad se está dejando de lado esa situación. ¿Sí? Y además, como se trata de una presunción, se tendría que establecer de forma, de una interpretación estricta. Sin embargo, esta posición fue dejada de lado y se entiende que, bueno, como más o menos adelantaban ustedes, en lo que se basa este artículo es en el concepto de guarda, ¿sí? Y se establece un tipo de responsabilidad basado en la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el extravío o daño no puede imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guarda, ¿sí? Entonces, basado en esto, lo que se dice es, bueno, no resulta admisible que aquellos que la tienen a su cuidado pero no se sirven de la cosa no puedan ser convocados a responsabilidad, que no pueda imputársele culpa, incluso por eso, por el concepto de guarda, específicamente que ya veníamos hablando, ¿no? El concepto de guarda como aquel que tiene el poder sobre la cosa, el gobierno, el control. Entonces se dice, bueno, en verdad se está estableciendo, el concepto es como aplicación del concepto de guarda de lo que, o sea, el establecido en el artículo 1324. Eso es lo que dice Gamarra, ¿no? Entonces, lo que dice Gamarra es que este artículo 1324 no contradice el artículo 1328, y en verdad se está a la misma noción de guarda que el 1324. Analía. Sí, yo acá
Estuve leyendo y como que no tenía claro cómo era. En la clase anterior vimos los conceptos de guarda jurídica y guarda material. Acá la responsabilidad la vendría a tener, porque la guarda jurídica viene a ser el propietario. Acá la responsabilidad la podría tener el que tiene la guarda material. En verdad lo que se dice es, bueno, cuando refiere al dueño, o sea, siempre va a estar basada en la guarda material, como el 1324. Porque cuando refiere a dueño, refiere a la presunción que se tiene de que el dueño es el que tiene la guarda, no por dueño, sino porque efectivamente es el que tiene el poder de control y el que tiene la guarda material, porque se presume que tiene la guarda. Por eso es que refiere al dueño, no por dueño en sí, sino por presunción de guardador, digamos, de guardián en verdad. Eso es lo que dice Gamarra, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien, y ahora otro cuestionamiento que se hizo a este artículo, cuestionamiento no, otro análisis que se hizo es, bueno, cuando refiere a la culpa del dueño o sus dependientes encargados de la guarda o servicio del animal, cuando habla de dependientes, ¿es porque se trata de una responsabilidad por hecho del dependiente? O sea, por una responsabilidad por hecho ajeno, o en verdad sigue refiriendo a una responsabilidad por hecho de la cosa. Carlos. Yo me estaba preguntando eso. Pienso que si está cumpliendo funciones, si está en una relación de dependencia en el momento que sucede el hecho, debería ser el dueño responsable, ¿no? Bueno, sí, podría ser un razonamiento. Lo que dice Gamarra en verdad en este sentido es que el dependiente está indicado acá no como, o sea, no por dependiente en sí, sino que lo que hay que tenerse en cuenta es quién mantiene la guarda. Y la guarda la sigue manteniendo el dueño porque es el que se está sirviendo de la cosa. Entonces seguiría siendo una responsabilidad por hecho de la cosa, porque el que se sirve es el dueño. Valentina. Y que aparte acá en el artículo dice que el dueño debía conocer o prevenir cualquier accionar de ese animal. Y a mí, profe, por ejemplo, se me viene el caso de los toros que están al lado de la ruta. Pero ahí No, estamos en otra parte del artículo. No, yo estoy, o sea, nosotros ahora lo que estamos es en el primer inciso, en la parte que dice, ya soltar, vamos, el dueño del animal es responsable del daño que éste causa aún después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura o extravío no puede importarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargadas de la guarda o servicio del animal. ¿Sí? Vos te estabas refiriendo a la parte de salva su acción contra el dueño si el daño provino de vicio del animal. ¿No? yo porque pensé que ya, que como había leído todo el artículo, pensé que no lo iba a desglosar así inciso por inciso, y capaz que con lo que decía Carlos, a mí se me vino ese otro ejemplo, y capaz que era por eso. No, pero te escucho, perdón que te corté. Decime. No, que a mí se me vino a la cabeza el caso de los toros, por ejemplo, que están atados al lado de la ruta, que en realidad capaz que no es el dueño, dueño, que está trabajando con esos animales, pero a causa de yo qué sé, de la reacción del animal, estaba un dependiente, como decía Carlos, pero está capaz que entreveré todo. Sí, no, pero es así, sí. Sí, ese es un ejemplo. Está bien. Perdón que te corté. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Yo la tenía, profe, pero la bajé porque ya dijiste, era una aclaración sobre la intervención de la compañera. En realidad creo que sí, que era una aclaración que empezaba para lo que se dice después de extraviado en el artículo.
como que serían dos partes en el primer inciso. Pero ya lo aclaraste. Bien. Y ahora vamos a esta segunda parte del artículo que decíamos, esta parte final del inciso segundo, pero vamos a leer todo el inciso segundo que dice: lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el daño provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de que no le dio conocimiento. Básicamente lo que establece esta parte del inciso final es como una acción de regreso, ¿no? De este tercero por el vicio del animal, que en verdad sigue refiriendo a la culpa del dueño por no haber prevenido sobre el vicio del animal al tercero. Analía. Sí, una pregunta así en un ejemplo práctico. Por ejemplo, los caballos que a veces se van hacia la ruta, se produce un accidente, se supone que uno va, se fija la marca que tiene ese animal y por esa marca es que está el responsable, o sea, el responsable viene a ser el dueño, se haya escapado el caballo por un peón o por cualquier otro dependiente. No es así, porque ahí, digo, no es un animal feroz. No, pero acá estamos en el régimen del animal no feroz. Por eso, y esto es un animal no feroz, ¿no? Sí, El responsable ahí, aunque haya habido un personal que estaba trabajando con esos animales, el responsable es el dueño, ¿no? Es el que está registrado con la marca que tiene el animal. Lo mismo se daría en vacunos también. Sí, en principio sí, porque sería el que se está sirviendo de la cosa. Sí, y en temas prácticos, ahí, evidentemente, usted si quiere obtener una indemnización va a ir contra el dueño por la presunción, porque se sirve de la cosa, va a poner toda la argumentación para tratar de decir que el responsable es el dueño y no el peón. Después, bueno, si quiere ahí el productor repetir contra el peón o contra el empleado, contra quien está, que repita. Pero usted si quiere asegurar la solvencia, va a ir contra el productor, contra el titular. Las relaciones internas entre ellos van por fuera, pero el responsable directo es el dueño. Problema de ellos. y va a tener que muchas veces puede cambiar, puede que ni siquiera esté marcado, porque no todos marcan los caballos. Va a tener que hacer como una especie de indagación, a ver, de quiénes son los caballos que estaban en la ruta. Puede sí que pueda lograrlo solo con la marca o puede que no, que tenga que escarbar un poco más. Bárbaro, gracias. Patricia. Yo entiendo esta parte final y la acción de regreso, etcétera. Lo que no entiendo qué es considerado un vicio del animal. ¿Qué tan amplio es o qué tan restringido es? ¿Qué sería un vicio del animal? Y un defecto, o sea. Ponele, por ejemplo, un caballo que le digan que es manso y en realidad el caballo no está mansado. Eso podría ser un defecto. Un perro, por ejemplo, un caballo que muerde, hay casos que se dan en el hipódromo de mordeduras de caballo, por ejemplo, pero supongo que debe haber, de mordeduras de caballo debe haber un montón de casos que no se judicializan, porque a veces queda en el entorno ahí de personas que son conocidas entre ellas, etcétera, y bueno, pero hay, por ejemplo, le pongo el del caballo porque capaz que es más común un perro que muerda y no un caballo. El caballo se defiende con patas y dientes, ¿no? Incluso entre ellos se pelean así, patadas y mordeduras. Y no es tan común que muerda a las personas, pero a veces no es y es. Depende el caballo. Si hay un caballo que muerde, entraría en el contexto de estos animales que son viciosos. Mirá, me prestaste el caballo y no me avisaste que mordía. Ya va 3 personas que muerde, por ejemplo. Perfecto. Podría ser, por ejemplo, que tenga la costumbre de escaparse, profe. Un caballo que
que no le guste estar atado o encerrado y que se escape. Puede ir a la ruta y ocasionar un accidente de tránsito, por ejemplo. Sí, vicios del animal así sentir, puede haber un montón de vicios. Puede ser un caballo que es manso, pero que en determinadas circunstancias bellaquea, no sé. Eh, Depende mucho del contexto, pero es toda aquella conducta del animal. O sea, vicio no se refiere a que el caballo tiene, mira, este caballo se fracturó en una carrera y quedó medio rengo. No, no es ese tipo. Ese tipo de vicio sería vicio en una compraventa, por ejemplo. Pero acá se refiere más a vicios de conducta del animal. Y ahí, bueno, hay que estar en el caso concreto y construir que se trata de un vicio. Pero bueno, si es, yo lo vería más bien como vicios de agresividad. Pero bueno, capaz que si se escapa, sí, puede terminar siendo una conducta del animal que no es esperable y que termina en causando daños a otros. Patricia. Después tengo una duda más, que es qué sucede cuando el dueño, cuando son varios dueños, porque hay casos en que son varios dueños del animal. ¿Responden por el todo? ¿Responden solidariamente? ¿Cómo sería la respuesta cuando son varios dueños? Y responden como la guarda colectiva, ¿sí? Que habíamos visto en las otras clases. Vimos en las otras clases. Responden todos. Todos son responsables porque todos tienen la guarda sobre el animal. ¿Responden proporcionalmente? Solidariamente. De manera hasta indivisible, diría yo, porque es infraccionable el cumplimiento de la obligación. Después podría haber acciones de repetición entre ellos, ¿no? Pero bueno, ustedes van a accionar contra todos. O contra el que tenga la guarda, porque de pronto en el juicio dice, mira, todos éramos propietarios, pero la guarda la tenía fulano. Entonces ahí en el juicio puede ser que ya quede definido quién es el guardián. Mira, éramos 3 propietarios, pero el que usaba el caballo que tenía la guarda era fulano. Y ahí esos 2 propietarios van a querer que quede responsabilizado el que tenía la guarda material. ¿Alguna otra cosa que haya quedado ahí para explicar? Que no les haya quedado claro, que no me haya explicado bien. Respecto de este tipo de responsabilidad. ¿No? Seguimos entonces. Vamos ahora a otra especie, digamos, de responsabilidad, que es la responsabilidad de los daños producidos por la ruina del edificio, ¿sí? Esta está regulada en el artículo 1327 del Código. El artículo establece: el dueño de un edificio es responsable del daño que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera al cuidado del buen padre de familia. Si la ruina proviniese de vicio en la construcción, el tercero damnificado solo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 2, título cuarto, parte segunda de este libro, artículo 1844. Bien, en este supuesto lo que se establece es una cosa específica, que es la ruina, es el edificio, o sea, se establecen 2 condiciones para que se aplique este artículo: la ruina y la existencia de un edificio, ¿sí? La noción de edificio básicamente es una obra del hombre que tiene en la reunión de materiales y que se incorpora de forma durable al suelo, ¿sí? Y la ruina consiste en la destrucción o derrumbamiento, caída o desintegración de alguna parte o todo el edificio, ¿sí?
O sea, se tienen que dar estas dos condiciones, la existencia del edificio y la ruina. Además de que, este, bueno, obviamente que eso ocasione daños, ¿no? Em, y se establecen dos responsables. Por una parte, el dueño, ¿sí? En el caso de que sea la ruina como consecuencia de haber omitido las reparaciones necesarias, y el arquitecto eh, siempre que haya dirigido la obra. Cuando se refiere a arquitecto, en verdad se entiende que se refiere también a constructor, sí, básicamente al constructor o al que haya llevado adelante la obra, ¿sí? O sea que si no, se da la ruina, pero no nos encontramos ante un edificio, o es un edificio, pero no se da la ruina con estas características de destrucción o desintegración, en verdad lo que se estaría aplicando es las disposiciones del artículo 1324. La pregunta que nos... Sí, Valeria. Profe, ¿sabe que, buenos días, sabe que esto coincide con lo que pasó ayer en Argentina? No sé si usted vio el informativo que se derrumbó un hotel y que están buscando... Sí, están buscando esa... Mi duda fue, porque cuando escuché el informativo, era que habían llevado detenidos a los obreros. ¿Por qué los obreros serían responsables de lo sucedido y no el propietario o el encargado de la obra? O sea que ahí vamos al concepto de quién tiene la guarda en ese momento. Igual ahí estamos hablando de la órbita penal. Pero acá, ¿quién es el responsable? Sí. El dueño del edificio y el encargado de la obra. Pero no son Sí, si se derrumba. Eso iba a decir. En verdad acá lo que se establece es para nuestro Código Civil se establece, y por lo menos por lo que dice Gamarra, una noción especial de guarda distinta a la de 1324, porque la guarda en este caso es como que se fracciona, ¿sí? No es que es una guarda acumulativa, sino que va a estar, por un lado, la guarda del que tiene la cosa de su cuidado, salvo que coincidan, ¿no? Si coincide el dueño y el que tiene la cosa de su cuidado, no hay drama. Ahora, si no coinciden, por ejemplo, están en arrendamiento, lo tienen usufructo, otra persona, como que hay un fraccionamiento de la guarda, y por un lado tenemos el que tiene la guarda por servirse de la cosa, y por otro lado tenemos al dueño que mantendría la guarda por, como dice el artículo, por el tema de las reparaciones necesarias, ¿sí? Por el tema del cuidado de las reparaciones necesarias. Valeria. Valeria, tenés la mano levantada. Estás silenciada. No, Valeria no. María Eugenia. No me queda claro por qué sería responsable el arquitecto, que para mí el responsable es el arquitecto, porque nada de lo que se haga en el edificio se hace sin su venia. Y entonces, para mí siempre responsable va a ser el arquitecto. En este caso, el arquitecto es responsable Con si el se constructor, digo, con respecto al constructor. Para mí siempre va a ser el arquitecto. El constructor no puede hacer nada si el arquitecto no le da el ok. Digo, tengo Claro, un pero caso donde mi esposo es albañil que está trabajando en una obra donde hicieron una plancha con un hierro que no correspondía, o sea, más chico del que se debía, y se dieron cuenta después, que ahora tienen que desarmarla, pero el arquitecto había ido, revisó todo y dijo, está bien, llenen, después de cierto tiempo se dieron cuenta. Entonces, para mí siempre el responsable va a ser el arquitecto, no el bueno, por eso constructor que ahí trabaja vamos, la orden. ahí vamos, o sea, depende de qué tipo de daño o vicio es que esté en juego. Si se trata de un vicio de construcción, como el que vos estás diciendo, el responsable es el arquitecto. Si se trata de un daño que se da por omitir las reparaciones necesarias, el responsable va a ser el dueño. Claro, no, eso sí lo entendí. No me quedaba clara el tema del constructor, que siempre trabaja bajo la orden del arquitecto.
Obviamente, si yo tengo mi casa, la hice y yo no le hago las reparaciones a los pretiles y eso y se cae, ahí entiendo que es mi responsabilidad como dueño de la casa. Pero cuando hablamos del constructor que está trabajando bajo la orden del arquitecto, yo entiendo que el responsable es el arquitecto. No sé si me explico. Sí, sí, es una forma de verlo. Analía. Creo que en eso que dice María Eugenia, o sea, el responsable puede ser una persona física o una persona jurídica. Una empresa constructora puede ser la responsable y no tenga que ser específico el arquitecto, ¿no? Sí, exacto. Pero que el constructor en sí, obvio, es como un peón del arquitecto. Sí, el responsable primero es el arquitecto, ¿no? El constructor mismo no es un responsable. O es el dueño cuando el edificio se está viniendo abajo y no hizo las reparaciones, o es el arquitecto cuando hizo algo mal y entonces eso fue lo que ocasionó el daño. Sí, es así, tal cual. ¿Alguna otra duda? Entonces, en este caso lo que tenemos que ver y diferenciar es si el daño es ocasionado por un edificio, ¿sí? A causa de un edificio, eh, si la ruina es proveniente también, obviamente, de ese edificio, si se trata de una ruina, si la guarda, como veníamos diciendo, corresponde al propietario o al arquitecto según qué tipo de vicio es que esté en juego. Y después, si se dio transferencia o no de la guarda según el tipo de poder de control y de vigilancia que esté en juego. Y ahora, ¿qué tipo de responsabilidad estamos acá? ¿Qué tipo de naturaleza de responsabilidad estamos acá? Bueno, en verdad si nosotros vemos el artículo en la parte, el inciso primero en la parte final, refiere haber faltado al cuidado como buen padre de familia. Entonces lo que está refiriendo básicamente sería la culpa, ¿sí? A la presunción de culpa. ¿Dudas respecto de este artículo? Así vamos rápidamente a lo que establece el 1330 y ya podemos, lo fuimos medio rápido, pero nos extendimos bastante en los otros. El artículo 1330 refiere a la responsabilidad por el hecho de la cosa que cae o se arroja de la parte superior del edificio. Y dice: el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todos los que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todos ellos a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Bien, entonces acá lo que vemos es que se trata de un tipo de responsabilidad especial donde si bien hay una persona que tendría la guarda de una cosa que no está prendida a un edificio, o sea, es una cosa que se desprende del edificio, ¿sí? Porque si estuviera incorporada al edificio, en verdad estaríamos en la hipótesis del artículo anterior, ¿sí? Sería parte del desprendimiento que podría llevar a la ruina del edificio, entonces estaríamos en otra hipótesis. En este caso, se cae una cosa de un edificio y ¿quiénes serán responsables? ¿Sí? Si bien hay una única persona que tendría la guarda, el ordenamiento establece que
para salvaguardar los derechos de la víctima, sean responsables todos los que son los que pertenecen a esa parte del edificio. Sí, Patricia. Que acá es importante saber si está individualizado o no el sujeto de donde se cae la cosa, porque justamente como tú decís, Mariana, es que si no están individualizados, o sea, vendrían a responder todos los de esa parte del edificio y después se exoneran demostrando que ellos no estaban o que no tuvieron la culpa, etcétera, ¿no? Pero es importante si está individualizado o no. Claro, porque si está individualizado, ¿qué pasa? Y dale, compa, dale. ¿Tiene una acción de regreso contra los del consorcio? O sea, ¿los del consorcio tienen una acción de regreso contra el que queda individualizado después? Sí, pero eso sí es después, pero si yo lo tengo individualizado desde un comienzo. No hay responsabilidad colectiva, No se aplica el responsabilidad individual. 1330. Se Claro, ¿y aplica qué el común de aplicamos? responsabilidad civil. Sí. Me encanta porque para ustedes es súper evidente, pero yo por las dudas pregunto. Venimos leídas, venimos Recién leídas. No, yo no entendí eso. ¿Cómo fue eso? Me perdí ahí. Este supuesto implica de que no esté individualizado el sujeto responsable, Sí, ¿sí? Si bien hay sí. un sujeto que tiene la guarda, ese sujeto no está individualizado. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos individualizado el sujeto desde un comienzo, la acción se establecería únicamente contra ese sujeto. Y en verdad el artículo a aplicar no sería el 1330, sino el 1324. Claro, no ¿Sí? habría regulación específica. Está, sí, Claro, ahora entendí. estaríamos dentro de este supuesto, ¿sí? Porque si bien acá se trata de una guarda individual, responden, o sea, no se sabe quién es el guardián, ¿sí? O sea, la víctima no sabe cuál es el guardián, sabe que corresponde a alguien, a un sujeto que pertenece a una parte a esa parte de ese edificio, y esa parte de ese edificio, no es todo el edificio. O sea, si yo voy caminando por la calle y me cae una maceta, es respecto de esa acera donde yo voy caminando. Sí, no sé, si yo voy por Ejido, es por la acera de Ejido. Todos los apartamentos que pertenecen a esa acera, ¿sí? No por la acera de los que dan al frente a la acera constituyente, ¿sí? O sea, van a ser solo los de esa parte, ¿sí? No, O no sea, responden todos los del se edificio. presupone que tiene que haber por detrás de este daño, se podría decir, una comunidad de personas. Si no, ya Claro. estaría identificado quién es. Ya, buenísimo. Exactamente, exactamente. Se trata de un grupo. Ahora, lo que se ha establecido es, bueno, es una presunción del nexo, o sea, lo que se presume es el nexo. Bueno, en verdad, Gamarra dice que no, lo que se presume es el guardián de la cosa, porque en verdad no se sabe quién es que tiene el nexo, o sea, quién tiene el vínculo con la cosa, ¿sí? Sino que lo que se está presumiendo es quién es el guardián. Yo sé que el guardián es alguien respecto de esa parte del edificio, no sé quién. Y eso tiene consecuencias respecto de el tema de, bueno, de la exoneración, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que tiene consecuencias respecto a la exoneración? O sea, ¿qué tipo ante qué tipo de responsabilidad estamos? O sea, yo no, lo que veníamos diciendo, lo que hay es una presunción de guardián. Yo no. ¿Sí? Ah, pensé que estaban hablando, pero. Básicamente se trata de una responsabilidad objetiva, porque los destinatarios de esa imputación no pueden liberarse acreditando que tuvieron la debida diligencia. Pero no es una objetiva absoluta porque permite eximentes. Sí, claro, permite eximentes, pero no podrían exonerarse
diciendo, bueno, yo actué con la debida diligencia, ¿sí? Porque no tendrían esa vinculación con la cosa. Y por otra parte está el tema de lo que venían hablando ustedes, el tema de la acción de regreso, ¿sí? O sea, yo me puedo exonerar individualizando al guardián de la cosa. O sea, yo me puedo exonerar o liberarme, mejor dicho, de la responsabilidad y individualizando a quién es el guardián específico de la cosa, diciendo, bueno, en verdad la responsabilidad no es de todos nosotros, sino es de X, porque es quien era el guardián, ¿sí? O el guardián no soy yo porque la guarda de la cosa la tenía X. O sea, es demostrando la relación de otro sujeto con la cosa. ¿Alguna duda respecto a este artículo? Al final aceleré y me quedé. Profe, quedó clarísimo el tema, profe. Se No, entendió no, bien. quedó. Yo había estado leyendo y me parecía todo tan entreverado, pero quedó clarísimo. Bueno. Hugo, no sé si estás por ahí, ¿querés agregar algo? Víctor. Profe, igual me imagino que en la realidad siempre se individualiza, ¿no? Si es algo específico, se individualiza. Me cuesta ver un caso donde pase, porque en el caso de una maceta, por ejemplo, que se dio, es fácil quizá que se individualice, a no ser que la persona no diga, no, yo tenía una maceta en la ventana tal, pero Pero vos como víctima, ¿cómo lo podés individualizar? O sea, vos estás pasando por ahí. El que puede tener la chance de individualizarlo es el que es parte del edificio, digamos. Que no sé, que pruebe de alguna manera de que él no tenía macetas y el único apartamento que tenía macetas, todos digan que era el de fulano. Pero si no, para la víctima que simplemente pasaba por ahí, no es tan fácil la individualización. no, no, claro, para la víctima no. Claro, sí, sí. Los otros van a tener que presentar esa eximente de que era un hecho específico de tal persona para no Y nada responder más que objetivamente. eximente es como que te liberás de responsabilidad individualizando a uno de los sujetos. Sí, ahí se aplica la teoría. Recuerden cuando vimos causalidad anónima, ¿se acuerdan? Es un caso típico de causalidad anónima. El Sabemos que el daño. ejemplo de los cazadores, aquel, usted había puesto en la causalidad anónima un ejemplo con los cazadores, creo que era. Con los cazadores. Sí, le juro, ya me fijo. No creo. Yo lo tenía en este artículo, tengo anotado causalidad, presunción de causalidad, causalidad anónima. Lo tengo en este específico. Claro, porque sabemos que la causa proviene de un grupo, pero no sabemos de cuál integrante de un grupo. Entonces, no es causalidad grupal en sí, que son varias concausas que contribuyen causalmente al resultado, sino que sabemos que la causa está dentro del grupo, pero sabemos que también es individual. O sea, no es que la maceta cayó de varios apartamentos, cayó de uno, no sabemos cuál. Entonces, la investigación causal como que nos lleva al grupo. Ahora, para poder individualizar cuál es el integrante del grupo, la norma ahí es un tema de criterio política legislativa. Dice, bueno, responden todos. Y se va a poder exonerar demostrando que el daño se produjo por dolo o culpa de uno de ellos. Ahora, en el régimen general de causalidad anónima, por lo menos en Argentina, que se desarrolló mucho, incluso antes del Código Civil y Comercial de la Nación, se sostenía que, bueno, que ahí se podía exonerar demostrando la no participación del grupo. Por ejemplo, demanda a todos los frentistas del edificio y me echa uno que no es frentista y dice, no, mire, yo no soy frentista, yo vivo en el contrafrente, entonces no pertenezco al grupo de ese que dice la misma parte, no soy de la misma parte del edificio.
Analía, ¿qué iba a decir? Sí, que digo que en este artículo, por lo que decía Víctor Sousa, a efectos de quien sufrió el daño, nada, o sea, él lo hace contra todo el edificio y no tiene por qué estar buscando, investigando, ni ir a individualizar quién fue. Eso después, a efectos de los del consorcio, bueno, lo verán entre ellos, pero lo primero es resarcir al damnificado, ¿no? En verdad no, Sí. no contra todo el edificio, contra aquellos que integran No, la no. parte Sí, del sí, la parte de donde cayó. Sí, sí, claro, de donde cayó la cosa, no contra claro. todos. Pero el damnificado, o sea, el que se vio dañado, no necesita ir a hacer una prueba, ni investigar, sino que eso después lo harán los otros, pero en el momento de responder, responden todos los responsables y ya no es problema de quién estuvo dañado, ¿no? Claro, ahí no sé, pensando un poco cómo lo haría yo, hace una diligencia preparatoria que se informe quiénes son todos los que viven los que son frentistas, por ejemplo, antes de iniciar el juicio. Y con eso, porque la diligencia preparatoria, una de las funciones que tiene es determinar la legitimación pasiva, por ejemplo, que sería en este caso. Antonio. Sí, profe, por ejemplo, lo que vi, por ejemplo, en este tema que estamos debatiendo a última hora, es que la protección a la víctima queda clarísimo de la ley, ¿no? Que lo protege totalmente con la responsabilidad objetiva. Le decimos, te vamos a buscar y si no hay, bueno, vamos a tomar tantas personas que no están individualizadas en sí específico, pero realmente te vamos a dar la indemnización. Y la ley protege, ahí queda clarísimo el tema, profe. Sí, es un artículo muy importante porque viene para resolver por vía analógica los casos de causalidad anónima, que pueden ser muchos. O sea, nosotros los damos en teoría, ¿no? Pero bueno, que no sé si todos los profesores dan causalidad grupal o no, pero yo trato de darlo porque me parece importante y me parece que pueden tener muchos casos de causalidad grupal y dentro de ellos de causalidad anónima. Entonces, este es un artículo que les puede servir para regular por vía analógica esos casos. Y como dice el compañero, protege a la víctima. Es de las pocas normas que hay una presunción de causalidad, porque en definitiva lo que hay acá es una presunción de causalidad. Totalmente, profe, totalmente. Patricia. Voy a aclarar lo de los cazadores porque quedo como una loca psicótica. Usted había dicho que si un grupo de cazadores se iban a cazar y se separan, empiezan a disparar, a matar al bicho, y uno de esos compañeros recibe un balazo, pero no se sabe de dónde provino, porque estaban todos cazando, ahí es lo mismo de lo que estamos hablando ahora. O sea, son todos responsables hasta que demuestren, hasta que cada uno exonere su responsabilidad. Ese era Sí, el ejemplo. pensé que podía estar entrenando con el dolo eventual y dije, vamos a despegarnos del cazador. No, mire que cómo se azafé. Bueno, no sé, Bajo la mano. y, muy buena clase, no sé si querés cerrar con algo o para la siguiente, ¿qué va? A ver, ¿qué va para la siguiente? Esperen que voy a ver qué va para la No siguiente. iba porque a no me decir acuerdo. usted, profe, un caso, no sé qué, Sí, el caso raro. ¿Quieren el caso de... Sí. Bueno, vieron que yo la verdad que no sabía esto hasta que lo supe. Eh, pero en Uruguay, por ejemplo, hay búfalos de agua. El búfalo de agua es un búfalo característico de África, y en Uruguay hay búfalo de agua. Y yo digo, ¿cómo hay búfalos de agua? Claro, porque hay gente que se dedica a criar animales salvajes y vende y ofrecen el servicio para cacería. Entonces, y ahí, o sea, vamos a redoblar la apuesta en el caso que puso la compañera. Bueno, va a cazar jabalíes que andan sueltos ahí, ¿no? Bueno, es imposible decir que tienen la guarda porque incluso como decían, no es que se quedan en un potrero y los tienen encerrados, no. Pero ahora, en el caso de estos otros animales, sí. La gente tiene un predio determinado, bien cercado, cría el animal y lo ofrece para ser cazado. Entonces ahí sí podríamos hablar de guarda, ¿eh? Aunque sea un animal salvaje y feroz que está suelto en un predio, bien, no está, o sea, vieron que es un escalón
intermedio, no lo está domesticando. No, él quiere que siga siendo salvaje, pero lo cría. Y lo cría de manera salvaje justamente para eso, porque el atractivo del cazador es ir a cazar el animal salvaje. Entonces, en esos casos, creo que sí se podría hablar de una guarda del que cría el animal salvaje para ser cazado, y más allá de eso, desde el punto de vista de la teoría de los riesgos, la persona está creando un riesgo con la actividad, está criando animales salvajes para que sean cazados. Entonces, supongo que cuando se hace un arrendamiento de servicio de cacería, en ese caso, por llamarlo de alguna manera, se debe pactar una asunción de riesgos. Yo haría eso, ¿no? Pacto una asunción de riesgo de que si el animal me ataca, etcétera, es asumo ese riesgo. Entonces no es responsable, pero bueno, si por alguna razón se rompe una cerca y un animal de esos se escapa y produce un daño, ahí yo creo que sería tratado como animal salvaje, y el guardián es definitivamente el que cría ese animal con el propósito de obtener un beneficio de eso. Era ese el caso. Se los iba a tirar para que lo pensaran de deberes, pero bueno, Muy supongo que bueno quedó, porque muy bueno. Muy bueno, hay es que el muchas. caso muy bueno, muy bueno quedó. Complejo, pero muy bueno, es verdad. Allá en Bueno, Artigas tenemos unos búfalos también. Yo ¿sí? sé, sí, hay crían búfalos, sí, hay medio salvaje ahí, y van a, viste que hay muchos cazadores, ¿no? Hay muchos, y van a cazar, sí, es verdad, perfecto, es así nomás, totalmente. Bueno, Profe, para le la vamos a dar la próxima. sí, ya estoy buscando eso. Porque Relaciones de consumo, pasamos. no, creo que es una obligación dineraria. A ver. Daños en obligaciones dinerarias, pero déjenme verificar. Porque me salí del ruedo y. Igual, profe, vendió el caso como que era el caso. Bueno, porque les di la solución, pero si yo se lo hubiera preguntado, porque y la solución como que la fui pensando durante la clase, pero puede ser, por ejemplo, si ataca al cazador, es bastante complicado, ¿eh? Si no está prevista una asunción de riesgos. Bueno, no me abre a ver si lo puedo abrir en el celular. Tengo Word trancado. La rebelión de las máquinas. Profe, ¿le puedo decir algo también ya que estamos? Porque le mandé un correo y como que me lo rebota así, o no sé si le llegó. ¿Un correo con qué contenido? Con un certificado de parcial rendido que había faltado a clase. Pero eso fue acá No, fue por el taller de obligaciones, pero como no lo he visto, y no le puse recibido o algo de eso. no, profe, no, por eso. Ahí me fijé en el cronograma, daños en obligaciones dinerarias. Sí, debería ir eso, pero por las dudas. Sí, daños en obligaciones dinerarias. Bien, lo vamos a ver ahora porque la obligación dineraria es una obligación, puede ser de suma líquida, pero puede ser de valor también, que se tenga que determinar el valor. Entonces la obligación dineraria va a emerger tanto de la contractual como de la extracontractual. Entonces por eso lo vemos acá, después que vimos contractual y extracontractual, como un punto en común. Entonces vamos a ver ahí bueno, cuáles son los daños, el interés moratorio y eso. Nos vemos la que viene. Gracias, Mariana, por la clase. Gracias, Mariana. Gracias. Chao,